Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, cómo me están escuchando? Bien, profesora. Muchas gracias, Víctor. Entonces, bueno, vamos a dar, como siempre, entonces 5 minuticos a que se terminen de unir los compañeros. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Yo creo que ya podemos ir como comenzando.
Entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando la estén viendo. Listo, ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, vean pues muchachos, digamos que a lo largo del curso pues hemos abordado muchos temas, ¿cierto? Hemos visto como los diferentes modelos de agriculturas en el contexto como tal, pasamos por temas de seguridad y soberanía alimentaria, pasamos por temas de la semilla y todo lo que hay en torno a la semilla, desde condiciones éticas, políticas, seguimos con parte técnica, ¿cierto? Pasamos lo que es la parte de sanidad vegetal y todo lo que comprende la sanidad vegetal, y pasamos por parte pues de nutrición y como toda la parte teórica que comprende esa nutrición. Digamos que fuimos pasando también como por las diferentes opciones que nosotros tenemos como para trabajar toda esa parte como tal. Entonces, bueno, entonces digamos que estas últimas semanas, entonces nos vamos a enfocar a ver un tema de integralidad del cultivo. Entonces, ese tema de integralidad del cultivo lo voy a enfocar a la parte de diseño, ¿cierto? Cómo diseñamos, qué cositas tenemos que tener en cuenta, dónde ubicamos una cosa u otra, ¿cierto? Cómo tomamos como ciertas decisiones. Y para explicar entonces toda esa parte de diseño, no sé si recuerdan, cuando vimos esa parte de modelos alternativos de agricultura, vimos uno que se llamaba la permacultura. Entonces resulta que en la permacultura, pues tienen como documentos muy interesantes desde la parte del diseño. Entonces tienen estas cositas pues como muy documentadas, entonces uno sí encuentra mucha información importante. Hay un librito que se los dejé pues ahí como en la parte de bibliografía que se llama Cosecha de Agua. Entonces mucha pues de esa información la saqué de ahí, pues, para que lo tengan en cuenta de pronto la persona que quiera como ampliar un poquito los conocimientos. Entonces, así a manera como introductoria, entonces la permacultura es un movimiento dinámico que se adapta a cada circunstancia, cultura, medio ambiente, economía y otros diversos factores. Esto le permite amoldarse perfectamente a cada situación en particular y también se refleja en la forma como se imparte en cada región del planeta. Entonces, digamos que este movimiento de permacultura se basa más en la creación como de sociedad. Pero dentro de esa creación de sociedad, entonces, digamos que un eje fundamental es esa parte económica y esa parte del agro, que es la que nosotros vamos a tomar, pues, para explicar como algunas cositas claves. Dentro de las éticas y principios que tiene la permacultura, entonces hay una ética de cuidar la gente, cuidar la tierra y de compartir con equidad, ¿cierto? Y dentro de los principios, entonces, pues hay muchos muy interesantes. Nos vamos a enfocar entonces en este que es observar e interactuar. Entonces, cada que nosotros hacemos una acción, cada que hacemos una acción de mitigación, cada que producimos de manera diferente, cada que tomamos, aplicamos algo, ¿cierto? Entonces lo importante es observar cómo se está comportando el medio, cómo respondió a esa aplicación, qué pasó en el medio donde yo estaba para poder saber entonces cuál es el paso a seguir. Tienen otro principio que es el de captar y almacenar energía. Entonces, en ese captar y almacenar energía, entonces ahí es que son muy fuertes en donde hago represas de agua, ¿cierto? Cómo riego, cómo aprovecho la energía del viento, del sol. No sé si recuerdan cuando veíamos en esa clase el video de permacultura, entonces eran donde tenían esas casas que tenían paneles solares, que aprovechaban el sol, que el viento, bla, 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 ¿cierto? Entonces, cómo se capta, se almacena y se utiliza toda esa energía.
El otro muy importante que tienes es el de no producir desperdicios. Todo lo que nosotros generemos, ¿cierto? De que sea un producto que después se convierte en un desperdicio, utilizó recursos naturales, entonces utilizó diferentes recursos, utilizó energía, utilizó trabajo. Entonces la idea es cerrar el ciclo lo más que se pueda y que esos desperdicios se vuelvan en subproductos para otro proceso. Tenemos el tema de diseñar los patrones hacia el detalle, entonces digamos que en esos son los que nos vamos a enfocar y en ese integrar más que segregar, que son como en los dos que nos vamos a enfocar para pues tomando como partes del diseño. Y bueno, y tienen otras diferentes que todo esto, con base en todo esto, es que construyen, ¿cierto? Se plantean una sociedad, una forma de vivir y unas formas de producciones que son muy interesantes. Entonces, listo. Este no, este me lo voy a saltar. Estas me las voy a saltar un poquito. Y vamos a empezar, para poder que nos dé como el tiempo, a trabajar desde esta, que es diseñar desde los patrones como tal. Entonces, el loguito, ¿cierto? Entonces es una arañita y hacen un símil con la telaraña. Entonces uno sienta primero ciertas bases o escoge ciertas especies, ¿cierto? Que van a tener una funcionalidad y después hace las interconexiones entre ellas. Va mirando todo cómo se conecta y según esto, pues yo pienso cómo va a ser mi diseño productivo. Como base, entonces está la observación de la naturaleza, ¿cierto? El conocimiento de la ecología, de lo que veíamos de las sucesiones, entonces, o lo que vieron, hubieron algunos que vieron ecología conmigo, otros no, pero lo que los otros profesores también de pronto les mostraron de las sucesiones, de la regulación de las poblaciones, ¿cierto? De cómo se iban regulando una población con otra, ¿cierto? Todos esos aspectos ecológicos, entonces los tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un diseño. Entonces, cuando acá nos dice, es muy diferente un bosque a una plantación, ¿cierto? Muchas veces dentro de una como agricultura convencional, queremos ver todo homogéneo, todo de la misma estatura, todo a la misma distancia, limpiamos los suelos completamente porque los queremos ver como un patio, ¿cierto? Pero resulta que ese no es el mismo orden que tiene la naturaleza. Entonces el orden de la naturaleza es muy diferente como al orden que nosotros tenemos en la cabeza. Obviamente, como estamos hablando, es de sistemas productivos, ¿cierto? Estamos hablando de agroecosistemas, entonces, pues nosotros no vamos a crear un bosque natural, porque necesitamos que sea de carácter económico también, porque somos nosotros los que escogemos las especies, ¿cierto? Y les damos un orden y una posición. Entonces, de todas maneras, pues sí es un ecosistema perturbado por nosotros, pero en el cual vamos a tratar de mantener muchas relaciones que se daban a nivel natural. Bueno, no sé si ahí tienen algún tipo pues, de apreciación o algo que no se entendió. Entonces, listo. Entonces, digamos que los diseños también tienen que tener muy en cuenta cuáles son los procesos y cuáles son como las cosas que se dan dentro de un ecosistema natural como tal. Y con eso es que vamos creando unos modelos para una agricultura más sostenible, ¿cierto? Basados como en todo ese tipo de observaciones. Entonces, dijimos que íbamos a empezar pensando en un diseño permacultural del sitio. Para hacer un diseño permacultural del sitio, entonces hay 3 pasos que se toman en cuenta y que son los que se empiezan a ver. Entonces, hay un paso que son definir los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Este tiene que ver mucho con las influencias externas que tengo del clima. Entonces, digamos que el clima, ¿cierto? En una región es algo que yo investigo,
pero sobre lo cual no tengo como el control como tal, ¿cierto? Entonces yo cuando llego a una región con cierto proyecto productivo, yo empiezo a mirar, bueno, aquí cuánto llueve, cuánto es la radiación, el viento hacia qué dirección va, qué velocidades me alcanza el viento, cuál es la temperatura máxima, cuál es la temperatura mínima, ¿cierto? Y yo me voy dando a una idea de todo eso, cómo va a incidir pues, en mi sistema productivo como tal. Pero hay otro tema que son los microclimas. Entonces, nosotros con las acciones podemos ir cambiando ciertas condiciones pues dentro de un sector de la finca como tal. Y eso es lo que buscamos entonces en esta parte de sectores. Identificar las influencias externas del clima y proponer cómo voy a mitigar esas influencias externas cuando son influencias que me causan algún tipo de maleficio. Entonces, primero, sectores, ¿cierto? Que ahí en el trabajo se les pide un mapa de sectores. Segundo, son las zonas. Entonces, en esta parte de las zonas, igual después vamos a ver cada uno. Este no creo que lo alcancemos a ver, este es un tema muy largo. Pero entonces, al menos la parte de sectores y zonas sí la vamos a ver. En la parte de zonas, que yo, por ejemplo, en el trabajo les pedí, era una tablita de zonificación, ¿cierto? Entonces, es empezar a mirar cuáles son las distancias óptimas a las que debo trabajar, como las diferentes zonas de mi proceso productivo. Entonces, ejemplo, tengo un gallinero, tengo una compostera, tengo un área social, tengo, ¿cierto? Entonces, hay una zona central que es de donde parte todo. ¿Cuál es mi zona central? Depende de mi proyecto productivo. Puede ser que yo diga que es la casa, puede ser que yo diga que es la oficina, puede ser que yo diga que es el centro de acopio, ¿cierto? Según la zona que yo tome, que va a ser desde donde parte todo, la que tiene que estar en el centro de la unidad productiva. Y entonces, ¿qué distancia deben tener las otras partes, ¿cierto?, que comporten mi unidad productiva a esta zona central? Igual ahorita pues lo vamos como a ampliar más. Y hay un tema de pendientes. Entonces, ¿cuáles son las alturas o cuál es la topografía que yo tengo dentro de mi sistema productivo, ¿cierto? Porque según ese sistema productivo, entonces yo puedo mirar por dónde corren las aguas, ¿cierto? Perdón, según esas pendientes yo puedo mirar por dónde corren las aguas, qué partes se me inundan más, por dónde puedo hacer la evacuación de las aguas, dónde puedo antes almacenar aguas, ¿cierto? Dónde pueden ser las ubicaciones de los caminos. Entonces, bueno, así como conclusión, acuérdense que toda esta parte de estas agriculturas sostenibles, entonces lo que se propone es partir primero desde un diseño consciente, donde yo mitigue todas aquellas cosas que después me pueden causar mermas en el rendimiento. Entonces, bueno, entonces empezamos con esta primera parte. En esta primera parte hablamos del mapa de sectores, ¿cierto? Entonces hablamos de sectores primero, ¿cierto? Es esta misma de acá. Entonces, ese mapa de sectores es yo empezar a identificar de ese clima de la región, ¿cierto? Ese clima más global, que es aquello que yo no puedo cambiar, pero que me está afectando el cultivo. Entonces, influencias externas, entonces yo tomo un mapita de mi, pues de la finca o de la parte donde voy a hacer la parte productiva, de donde tomo ese mapita según las posibilidades que yo tenga. Entonces puede ser una foto aérea desde un Google Earth, ¿cierto? Desde un Google Earth, yo ahí señalo cuál es el sistema productivo. O, por ejemplo, si yo soy muy tesa utilizando ArcGIS o QGIS, entonces, no, yo levanto el mapa del sistema productivo. No, que no tengo, ni tengo idea de cómo utilizar Google Earth, ni tengo idea de cómo hacer un mapa. Entonces, a mano alzada, levanto un mapa de mi predio, ¿cierto? Donde más o menos cómo se mueve mi predio, con quién linda, cuáles son como los diferentes sectores que tengo. Entonces, la idea es que sobre ese mapa se empiezan a identificar
donde puedo tener ciertas influencias externas, o sea, por dónde llegan, por dónde me llegan los vientos fríos, ¿cierto? ¿Qué zonas pueden tener riesgos de incendios? ¿Qué zonas pueden tener contaminación química, ¿cierto? Cómo se me mueve el agua dentro del predio, qué zonas puedo tener, por ejemplo, miremos este de acá, de riesgo de incendio, qué zonas pueden tener, no sé, un tema de erosiones, ¿cierto? Que se muevan, por qué zonas, si yo, por ejemplo, tengo ciertos vecinos que trabajan muchos con productos químicos, entonces, ¿por qué zonas puedo tener derivas de químicos? Entonces yo empiezo a identificar todo eso. Entonces aquí, por ejemplo, estaba el ejemplo. Entonces miro cuál es el sector de sol, miro cuál es el sector que está en peligro de incendio, miro cuál es el sector de vientos fríos, de vientos rápidos, de vientos calientes, qué sector de pronto tengo un tema de contaminación visual, o sea, cuáles son las vistas que a mí me gustaría tapar desde mi agroecosistema, ¿cierto? ¿Cuál es el sector que yo tengo que cuidar esas vistas porque tiene un tema de vistas deseadas? Donde puedo tener contaminación atmosférica, ¿cierto? Entonces puede que si yo, no sé, yo lindo con una carretera que tiene gran flujo vehicular, yo sé que por ese lado puedo tener un tema de contaminación atmosférica, donde puedo tener temas de ruido que tenga que mitigar, ¿cierto? Donde puedo tener temas de inundaciones, donde se me puede mover el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo lo que hago es empezar a ubicar, ¿cierto? ¿Por qué sector voy a tener, pues, determinado peligro como tal? Ya, entonces, cuando yo digo, bueno, yo tengo este peligro, ¿cierto? ¿Cómo voy a actuar? Entonces, yo ahí, acuérdense que nosotros no podemos cambiar ese clima global, pero una cuestión de microclima sí la podemos cambiar. Entonces yo ahí es que empiezo a mirar cuáles son las acciones de mitigación que yo puedo realizar. Bueno, hasta ahí está claro, hasta ahí tienen preguntas, ¿se está escuchando bien todo? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, profesora. Gracias, Víctor. Listo, que es que cuando están tan callados me asustan. Listo, entonces digamos que ya después de yo mirar en el mapa, ¿cierto? Bueno, ¿dónde es que puedo tener ciertas influencias externas, ¿cierto? ¿Dónde es que me puedo pasar algo? Entonces, yo empiezo a mirar cuáles, eh, pues cuáles serían como mis acciones de mitigación. Entonces, un ejemplo, tengo un tema de vientos helados que me entra por esta zona, ¿cierto? Para ese tema de vientos helados puede ser que yo utilice un seto vivo, ¿cierto? O sea, utilice ciertas líneas de arbustos y de árboles que me ayuden a bloquearles el paso cuando entonces esos vientos helados empiezan a acumularse en las noches. Y si yo acá, por ejemplo, voy a tener un tema de hortalizas en esta parte de acá, entonces yo lo que estoy mitigando es ese efecto de salada sobre esa hortaliza. Entonces, cuando yo les digo identifiquen dónde, para saber dónde van ubicadas sus cosas y qué acciones de mitigación tienen que hacer. Entonces, yo sí puedo ubicar las hortalizas acá, en esa parte de vientos helados, pero le tendría que hacer una acción de mitigación. O también puedo decir, no, yo la voy a ubicar entonces más bien en esta parte, ¿cierto? Otra acción de mitigación podría ser podar ciertas ramas de árboles para abrir un sector. Entonces, digamos que yo tengo un sector donde yo identifique que es un sector demasiado húmedo, porque no se tiene diferentes cuerpos de agua alrededor. Entonces, para poder yo tener buen desarrollo, entonces lo que hago es podar ciertas ramas de ciertos árboles para permitir el paso de los rayos del sol y permitir el paso del aire, ¿cierto? Y que no se me cree de pronto ciertos problemas por humedad. Digamos que si yo ya identifiqué, por ejemplo, un sector donde tengo un peligro de incendio, ¿cierto?
Entonces yo puedo pensar, ah, no, venga, acá voy a sembrar ciertas plantas de especies de las suculentas o ciertas plantas como que me guarden mucha humedad, ¿cierto? Para cuidar, pues que no se me prenda eso fácil. Entonces, en caso de que se presente, por ejemplo, un incendio, cuando llegue a ese sector de esas plantas, entonces tiende a parar un poco. Entonces, ah, no, que es que yo tengo un cultivo de penca sábila. Entonces, por ejemplo, si tengo un sector propicio, ¿cierto? O propenso a que haya incendios, entonces podría pensar en ese tema de esa penca por este lado que pueda haber un incendio. Porque si de pronto yo digo, ah, no, es que yo voy a sembrar son pinos, eucaliptos o maderables, también lo tengo que tener en cuenta para no sembrarlos en esa parte que es propicia a incendios como tal. Otra acción de mitigación puede ser en esta zona que es propicia a incendios, entonces, no sé, hago un reservorio de agua, entonces eso me mantiene más húmedo el ambiente pues ahí circundante. Entonces, bueno, independiente de la acción de mitigación que yo escoja, yo sé que después de identificar cuáles son los factores que me van, pues, cómo afectar, entonces escojo también, entonces, cuál sería la mitigación o diseño si ahí va o no cierto cultivo, cierta infraestructura, etcétera, etcétera. También puede ser, por ejemplo, si vos identificas zona de inundaciones, entonces hacer temas de conducción de esa agua, ¿cierto? Para desviar el agua, para aprovechar ese agua en otra zona, construir caminos en los puntos más adecuados. Si yo tengo, por ejemplo, un tema de erosiones, de inundaciones, otro tipo de amenazas, entonces empiezo a mirar qué puedo hacer para prevenirlas. Entonces, ahí empieza a jugar mucho pues, el conocimiento como de cada uno de los elementos que vamos a meter a nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, digamos que en este mismo sector, aquí, que es un sector de incendios, resulta que es un sector que también se está erosionando, o sea, es un sector donde se está lavando la tierra. Entonces yo escojo una planta porque me dijeron que las gramíneas eran muy buenas para las erosiones. Escojo una planta, no sé, por ejemplo el king grass que se utiliza más, son esos pastos de corte grandes para sostener el suelo. Pero resulta que ese king grass cuando está grande tiene la particularidad de que se vuelve muy pajudo, ¿cierto? Es como paja, se vuelve como muy lignoso. Entonces, eso es un material que me prende muy rápido. Entonces, sí, yo tengo un tema de erosiones, ¿cierto? Pero también es un sector propenso a incendios. Ese king grass, por ejemplo, no lo podría utilizar en esta parte. Entonces, ahí es donde empieza a jugar el tema de conocer los elementos que voy a meter a mi sistema y en qué posición los voy a meter. Entonces, bueno, entonces digamos que este mapa de sectores lo que nos permite es identificar el lugar para situar diferentes componentes de mi agroecosistema y así manejar que esas influencias externas del sol, del viento, del agua, pues no me causen tanto daño o que estén a nuestro favor. Por acá nos dicen pues que en este mismo mapa de sectores, entonces se pueden dibujar los aspectos geográficos y topográficos más relevantes, por dónde se entra, dónde están los arroyos, dónde está el curso de agua, etcétera, etcétera, las zonas de riesgo, ¿cierto? Las amenazas potenciales y ya según eso, cuáles son las actividades de mitigación que puede hacer. Este tema de qué es el mapa de sectores y cómo se hace está claro. Vamos a empezar a ver ya unos ejemplos de mitigación, pero esta parte quedó clara. Listo. Entonces, vamos a ver cómo algunos factores claves, ¿cierto? Vamos a ver ejemplos, por ejemplo, si yo tengo un viento o si tengo una helada, cómo podría ser como
como esa acción de mitigación. Entonces, por ejemplo, si estamos en una zona montañosa, tenemos un tema de vientos helados, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta, está la ladera convexa, que es esta que hace la barriguita, y después hay un cambio de concavidad y empieza la ladera cóncava, que es el que queda como una cuchara, ¿cierto? Es el que queda como una cucharita ahí. Entonces, convexa y cóncava. Entonces, los vientos por lo general, el aire caliente se mueve hacia arriba de la montaña, el aire frío se mueve hacia abajo de la montaña. Entonces, en este área, perdón, en esta área donde hay ese cambio de concavidad, es lo que se conoce la zona termal. Entonces es una zona que se mantiene calientica, ¿cierto? Que muchas veces utilizan esta zona termal, entonces para hacer ahí las construcciones o para sembrar ahí ciertos cultivos que, digamos, pueden ser susceptibles a las heladas. Entonces un tema de hortalizas, por ejemplo, acá en esta zona termal. Entonces, desde yo empezar a reconocer eso, que puede ser porque usted puso muchos termómetros en muchas partes y vio cuáles eran las zonas donde se le estaba concentrando las heladas, o porque en la mañana salió, caminó y miró cuáles eran las zonas donde se sentía el aire más frío, ¿cierto? Entonces, por cualquiera de los dos métodos que yo utilice, entonces voy diciendo, bueno, esta es la zona donde me concentra heladas, en esta no, ¿cierto? Entonces, una de las acciones de mitigación puede ser esta, las construcciones y los cultivos que sean muy susceptibles a heladas, entonces los manejo en esta parte. Otra acción de mitigación puede ser que usted diga, no, pero es que este es el terreno que yo tengo para construir y aquí es el terreno donde yo tengo para los árboles, ¿cierto? Para el cultivo, perdón. Yo no tengo más dónde meterlo. Entonces, también se pueden utilizar estas barreras, que lo que hacen es como desviar esos vientos y no dejar que esta parte de acá sea una zona de acumulación de vientos fríos. Entonces, minimiza ese impacto de la helada en la montaña como tal. Entonces, muchas veces acá lo que se utiliza, entonces son estas barreras vivas de diferentes tamaños y que sean barreras que además de proteger la infraestructura o proteger el cultivo, ¿cierto? Que teníamos pendientes, no se desencargue, o sea, tenga una doble función, que tenga árboles que sean maderables, entonces digamos que ahí hay una función económica como tal, o frutales, hay una función puede ser económico de alimentación, o que sean especies nativas, entonces al ser especies nativas, que yo estaba interesado en que me trajera pájaros nativos y bueno, y en ir como aumentando la biodiversidad de mi lugar. Entonces, listo, entonces es otra posibilidad también. En todo caso, entonces está la posibilidad de simplemente desviar ese viento frío, ¿cierto? Para que no se concentre. Entonces está el tema de poner pues como ciertas barreras. Entonces, bueno, entonces dentro de la planeación, si yo tengo una zona de vientos helados, podría ir el establecimiento de un seto con ciertas especies que sean tolerantes a heladas para dispersar ese viento frío. ¿Esta parte queda clara o tienen algo de pronto que agregar ahí? Clara entonces, supongo. Bueno, hay un tema, bueno, me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe, la estamos escuchando. Gracias, Anel. Entonces, bueno, hay otro tema, entonces puede ser que yo tenga un tema de vientos, el tema de vientos puede ser por todos lados, entonces una puede ser que me peguen muy fuerte los vientos, entonces a medida que tengo esos vientos que dan ese impacto tan fuerte, entonces tengo un tema de que me dañan construcciones, tengo un tema, no sé, yo tenía un tutorado en las plantas, entonces el tutorado es que lo amarro pues con palos o algo así para que la planta suba, me lo tumba todo, me tumba un invernadero o me daño una casa, ¿cierto? Entonces tengo temas de vientos fuertes o tengo temas de vientos que me llevan de ciertas plagas, ciertas enfermedades o ciertas moléculas químicas. Entonces cuando yo identifico, ¿cierto?
cuál es el tipo del viento con la que yo quiero, pues a la que yo quiero mitigar. Entonces, por ejemplo, si es un viento simplemente para que no me llegue cierto insecto que vuela por el viento o para que no me llegue la deriva de estos químicos, entonces yo puedo utilizar, no sé, maíz, escrotalaria. Entonces pueden ser plantas de porte alto, que sean densas, que tengan muchas hojas, pero no tienen que ser duras, ¿cierto? Pueden ser más bien de tallo vegetativo, de tallo verde. Pero si mi problema de vientos no es este, sino que mi problema de vientos es por velocidad del viento, entonces unas plantas como maíz o eso, pues no le van a hacer ni cosquillas, ¿cierto? Entonces ya tengo que pensar en otra acción de mitigación muy diferente. Cuando estamos pues en partes montañosas, entonces digamos que el viento por lo general hace este movimiento, llega a su punto máximo de fuerza acá, ¿cierto? Entonces va subiendo por la montaña, este es el punto de impacto más grande y si aquí no encuentra quien lo detenga, va bajando también fuertemente por la montaña, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que se hace es que se le pone el obstáculo, ¿cierto? O a través de la montaña o hay veces en el punto más alto. ¿Cuál es el error cuando se le pone en este punto más alto? Muchas veces se utilizan árboles de un solo porte. Entonces el impacto, ¿cierto? La fuerza con la que va el viento es muy fuerte. Entonces si vos estás protegiendo esta construcción de acá abajito, ¿cierto? Estás protegiendo algo acá, con ese impacto tan fuerte puede que se te caiga un árbol, puede que se te caiga una rama y antes vayas a tener problemas ahí. Entonces lo que se busca es crear como una especie de rampita que vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y termine de ir hacia arriba sin que pegue con nada de lo tuyo. Ya cuando él empiece a bajar, ya perdió mucha fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea eso? Entonces se utilizan plantas de diferente porte, empezando por la más chiquita. Entonces se utiliza, por ejemplo, un frijol arbustivo, 0.5 metros, se utiliza un frutal de porte bajo, un cítrico de 2 metros, y va aumentando, ¿cierto? Entonces aquí ya utiliza una planta mucho más alta, entonces ya tenemos, no sé, plátanos a 5 metros, y bueno, ya nos vamos con cedros, con nogales, con árboles ya de porte más alto, con piñones, entonces de 30 metros, de 40 metros, ¿cierto? Para hacerle el trayecto al viento por otro lado y que no cree estos impactos acá ni nos cree los impactos sobre las estructuras. Entonces, bueno, adelante. Bueno, entonces, esa, por ejemplo, es otra acción de mitigación que se puede hacer. Si yo ya sé que por acá me entran, bueno, aquí no hay ninguna, digamos que por este lado me entran vientos fuertes, ¿cierto? No puedo poner la estructura en la parte de la cabecera de la montaña, ¿cierto? Y tengo que mirar, entonces, o si la voy a poner, entonces, ¿cómo mitigo desde abajo? Entonces, por eso muchas veces se hace la construcción es en la parte más baja, entonces aquí hay una construcción en la parte más baja, tienen el seto de protección de heladas, ¿cierto? Y acá entonces se debe hacer una estructura parecida a esta que desvíe el viento como tal. Bueno, si tienen algún comentario ahí adelante. Bueno, otras de las cositas que se trabajan es esta parte de velocidad del agua. Entonces, en velocidad del agua tenemos que ya se canalizan por las partes de las vertientes, ¿cierto? Entonces, si tengo acá todo esto rodeado de montañas, entonces hay una parte de vertiente que es la que me conduce el agua como tal. Según la pendiente que tenga el terreno, entonces me va a coger mucha fuerza, pues o poquita fuerza. Entonces, ahí se nos van a hacer puntos importantes de control para evitar erosiones, para evitar arrastre de fertilizante, para evitar temas de arrastre de semillas, etcétera, etcétera. Y puede ser que esa fuerza con la que baja el agua a mí me sirva canalizarla y utilizarla. Por ejemplo, en un sistema de riego por gravedad, entonces yo diga, ay no, de toda esta agua que está cayendo con tanta fuerza, voy a aprovecharla para regar tal parte del cultivo, ¿cierto? Entonces, bueno, el caso es reconocer dónde está y mirar cómo se va a trabajar esta agua.
De manera general, entonces se habla que para cultivos anuales es recomendable una inclinación máxima de 15 a 20 grados y si es mayor es recomendable sembrar árboles y plantas perennes. Entonces lo que te está diciendo es, si tenés inclinaciones de terreno muy fuerte, mantenga la cubierta y ojalá con cierta vegetación que sea muy estable en el tiempo, entonces que te dure mucho tiempo. Entonces recordemos que las anuales entonces son las que duran un año y mueren, las perennes entonces son las que tienen varios ciclos y te duran varios años como tal. Bueno, también otra de las cositas que se puede hacer o bajo la cual se puede pensar, espérenme un momentico que había una pregunta y no la vi. Bueno, ya Isa, ya me devuelvo. Termino de explicar eso y me devuelvo a la del viento. Entonces, otra en la que se podría pensar es en la parte de masas de agua. Entonces, digamos que donde yo tenga masas de agua, sean masas de agua naturales o sean masas de agua que yo construyo como parte de un reservorio, que yo construyo para hacer cierto cultivo acuático. Entonces voy a tener peces, voy a tener arroz o voy a tener pues alguna cosa dentro de esa masa de agua. Entonces siempre alrededor de ella va a haber más evapor, pues el sol y todo, entonces hace que ahí haya evaporación de ese agua y la zona circundante entonces cambia de condiciones. Por lo general entonces se vuelve más húmeda, ¿cierto? Entonces ahí se va volviendo como una zona húmeda. Digamos, el yo dónde ubicar masas de agua también es un criterio importante, porque entonces les decía, yo puedo pensar ubicar masas de agua acá, ¿cierto? Donde tengo un sector con riesgos de incendios, porque yo necesito que todo esté más húmedo, yo necesito que esa parte no se me seque tanto. O puedo pensar ubicar masas de agua en un lugar que yo lo necesite como para recreación o para relajación, porque en ese momento necesito que en ese espacio, digamos que pueda haber un tema de, pues, de un clima agradable como tal. O puedo ubicar masas de agua donde yo tenga cultivos que necesitan una humedad relativa más grande, ¿cierto? Entonces, que yo no lo pueda dejar secar tanto. Entonces, ahí es que vamos hablando que todo parte del diseño, dónde lo voy a ubicar y por qué lo voy a ubicar ahí como tal. Bueno, me voy a volver un poquito porque aquí Isa tenía como una pregunta y ella preguntaba que qué era ese tema de rotor de viento, ¿cierto? Entonces, acá llega ese viento, llega en la parte de la cima con mucha velocidad y lo que hace es que empieza a bajar con mucha velocidad. Entonces, en este movimiento que él está llevando así de forma agresiva, daña lo que se encuentre a su paso. Si usted tiene una casa, se la daña, la vegetación se la daña, lo que sea se lo daña. O sea, es un viento que pega muy fuerte y tiene mucha velocidad. Porque de pronto acá no encontró los obstáculos necesarios para reducir velocidad. Hasta ahí vamos bien, Isa, esa parte sí ha entendido, o de ahí hay alguna duda. Bueno, vamos siguiendo mientras Isa contesta. Entonces, listo, entonces aquí está como la parte fuerte. Para uno disminuir entonces las velocidades, entonces lo que hace es que desde más abajo de la montaña empieza a tener obstáculos en diferentes tamaños, ¿cierto? Siguiendo como una especie de rampita, de modo que el viento se dirija mucho más arriba. Entonces el viento se dirige mucho más arriba y ya lo que baja, baja un poquito más despacio y ya no se crean esos daños tan fuertes. Entonces lo que se hace es llevarlo a alturas mucho más grandes. Entonces aquí tenemos pues alturas de 30, de 40 metros, mientras que nosotros estamos pues trabajando, tenemos nuestras construcciones a 4 metros, 2 metros, pues ya según lo que nosotros tengamos, ¿cierto? El tamaño que se le debe hacer a la rama. Bueno, no sé, Isa, si de pronto te quedó claro y si no, pues entonces ahí me vuelves y me escribes que no te queda como claro. Bueno, entonces, digamos
que esa parte de modificación del clima, ¿cierto? Yo la puedo hacer de diferentes maneras. Entonces aquí vimos instalando presas de agua, aquí vimos canalizando aguas, aquí vimos desviando vientos, aquí vimos creando obstáculos con barreras vivas, ¿cierto? Entonces hay diferentes maneras de cambiar ese microclima. Y dentro de las maneras de cambiar ese microclima, pues también entra el tema de las estructuras. ¿Cuál utilizo y cuál no utilizo? Pues eso depende de lo que esté a tu alcance, de tu interés, de la plata que tengas, de los conocimientos que tengas, etcétera, etcétera. En todo caso, es que las estructuras también se convierten en un punto importante o en un punto pues para mirar a la hora de querer cambiar un microclima. Entonces vamos a ver este videíto. Hanner, ¿me puede ayudar con estos videitos? Sí, profe, claro, me puedes mandar los links. Sí, ya. Voy a dejarte compartir acá. Entonces, este primerito hasta el minuto 2:42.